Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado tanto a la divulgación de lengua como de literatura para secundaria y para bachillerato, pero todo el mundo está bienvenido. Em, Vamos a comenzar con el curso de Introducción a la Literatura. En este curso hablaremos de qué es la literatura, cómo se estudia y en los próximos vídeos hablaremos directamente de los géneros literarios. Vale, comenzamos. ¿Qué es la literatura? La literatura es una de las consecuencias del habla, es decir, la necesidad del ser humano, una de ellas es el desarrollo artístico o la expresión artística. En concreto, la literatura es uno de los medios de esa expresión artística, pues de la misma manera que existe pintura y se hace con pintura, existe la literatura, que es un arte que se hace por medio de la lengua tanto oral como escrita, ¿vale? Y por supuesto está dedicado a un lector concreto. Se entiende como lector también al que escucha una obra de manera oral, y por supuesto estas obras, en función de cómo estén escritas o a qué persona está dirigida, la tenemos que hacer de una manera u otra. Me explico. No es lo mismo escribir para niños pequeños que escribir para personas adultas, que escribir para personas que quieren leer algo romántico, que escribir para personas que quieren leer algo más filosófico. En fin, el lector al que vamos a dirigir pues influye en qué obra estamos escribiendo. Y por supuesto, dos cosas que son súper importantes en la literatura son la mímesis y la catarsis. Los dos son de Aristóteles, ¿vale? Son términos de Aristóteles, filósofo. La mímesis es la repetición o la recreación o copia de algo, ¿no? Pues, por ejemplo, un tópico, un arquetipo, ahora lo hablaremos. Y por otro lado, la catarsis, que es el motivo por el que hacemos, por el que leemos, principalmente, sobre todo, el teatro. Eso es para nosotros nos metemos, por ejemplo, en una película, vemos una película, ¿para qué? Para desfogarnos, para descansar, para tener un poco de actividad en pues, una película de acción, ¿no? Vemos la acción y vemos el eso y después salimos un poco liberados de tensiones del día. Por ejemplo, el terror también, eso es uno de los motivos por los que existen tantas películas de terror. Eh, Hacemos un trigger o hacemos trigger, es decir, pinchamos un poco nuestro sistema nervioso para liberarnos después. Y la literatura se compone de dos partes. Una parte sería el fondo y otra parte es la forma. Es decir, el fondo es el contenido y la forma es la manera en la que expresamos ese contenido, ¿no? Un poema puede ser de amor, que es su fondo, y su contenido después puede ser un poema romántico, romántico en el sentido de periodo histórico, ¿vale? Puede ser pues culturanista, en fin, pues es la estética, puede ser intimista, cómo lo enfocamos el tema, ¿vale? Cositas claves que tenemos que tener, es decir, nosotros podemos estudiar la literatura desde dos perspectivas. Una de las perspectivas sería de manera sincrónica y otra diacrónica. Sincrónica es estudiar un tema en un periodo concreto de la historia, generalmente actual. Y diacrónico sería la historia de la literatura. Esto, si empezamos a estudiar desde la historia de la literatura, estaríamos hablando de movimientos que son momentos históricos, Edad Media y neoclasicismo, que coincide con la Ilustración, etcétera. Luego, por otra parte, tendríamos que hablar de tendencias y estéticas, ¿vale? Que ahora las hablaremos, estas sí que las hablaremos más adelante. Escuelas literarias, generaciones, los espacios, género literario y la individualidad del autor. Lo único que voy a explicar aquí son los géneros literarios, que son 4 y creo que hay una diapositiva. Sí, periodos históricos. Como hemos hablado, son periodos históricos dentro de la literatura, ¿vale? También de la poesía, de la pintura y tal, coinciden los términos que se usan. ¿Vale? Empezaríamos por la Edad Media en el caso de
la literatura española, ¿vale? En el caso de la literatura en general, pues tendríamos que hablar de la etapa antigua, tendríamos que hablar de Grecia y Roma, tendríamos que hablar de muchas cosas. Vale, después de la Edad Media tenemos el Renacimiento, después del Renacimiento el Barroco, después del Barroco el Neoclasicismo, que coincide con la Ilustración, el Romanticismo y el Realismo, que sería el último movimiento grande. A partir de aquí estaríamos hablando del modernismo, estaríamos hablando de las vanguardias, pero son movimientos lo suficientemente cortos como para incluirlos dentro de literatura del siglo XX y ya. Vale, tendencias, modas dentro de un movimiento. Por ejemplo, el movimiento se llama literatura del siglo XX y las tendencia sería pues el ultraísmo, que es un tipo de vanguardia. Eso, por ejemplo. Las estéticas son formas de ambientar y estilizar los textos según su forma. Es decir, yo una estética muy conocida y muy común es la estética gótica, en donde todo es negro, vampiros, edad media, ruinas, en fin, ¿no? Una estética, pues, de cuento de hadas, ¿no? Tiene que ver más con el ambiente, con la sensación que te da el texto. Escuelas literarias frente a generaciones. Las escuelas literarias son grupos de escritores asociados a un ámbito culto que comparten la misma visión sobre la literatura, por ejemplo, el conceptismo y el culturalismo del barroco. Sí. Y por otro lado, las generaciones son grupos de personas que coinciden en un periodo histórico, igual que las escuelas, pero la diferencia es que están asociados a un momento histórico concreto, se conocen entre ellos, son de un sitio muy concreto y es un grupo muy reducido de personas, ¿vale? Mientras que la escuela culturanista, pues podían no conocerse entre ellos, ¿no? Y se mantenía durante un tiempo, ¿no? Pues ya, Góngora habiendo estado muerto, pues ya había gente, seguía gente culturanista, ¿no? Mientras que la generación, pues es la generación del 27, es Pepito, Paquito, Juanito y Menganito. Son estos cuatro y ya, ¿vale? Por ejemplo, generación del 27, generación 98, no hay generación del 27 pues, en América, en Estados Unidos, no hay. Culteranistas, pues sí, sí, al final no deja de ser una forma de percibir el barroco y el barroco se extendió por toda Europa. Vale, espacios. Es interesante el tema del espacio por dos sentidos. Por un sentido de que influye en la obra, por ejemplo, Gabriel García Márquez escribe sobre Latinoamérica, es un autor latinoamericano. Colombia es su fuente de inspiración. Pero por otro lado, también en diferentes sitios se dan cosas literarias específicas de esos sitios. Ejemplo, las harchas. Las harchas no existen en ningún otro lado más que en la literatura árabe y la literatura española. ¿Por qué? Pues porque son una parte de un poema largo que se llama Muaxaja, cuando demos la Edad Media hablaremos de eso, y son los 4 versos finales que están escritos en andalusí o mozárabe, me valen los dos, aunque andalusí es más respetuoso y más correcto, que son en español árabe, bueno, una mezcla de español árabe. El haiku es un poema japonés, ¿no? Que lo leemos y lo entendemos, sí, pero muchas veces nos falta la percepción, la cultura. El haiku a veces se ponía en tumbas, hablaba de la naturaleza, en fin. Eso quizás la percepción tan tranquila y pacífica que tiene los haikus no calza mucho con la forma de ser española. Las harchas hablan de una chica que está enamorada de un chico que o la rechazó o el padre no quiere que se case con él y la va a casar con otro, o se fue a la guerra y a ver si vuelve, en fin, es más sentimental, es más dramático.
Pero bueno, aquí tantas cosas, o sea, hay obras que son patrimonio de la cultural de cada población, por ejemplo, el guiñol, que es lo de los muñecos, es francés, que después se extendió por toda Europa, pero así tantas cosas, ¿no? Autos sacramentales, en fin, hay autos sacramentales, son obras de teatro de tema religioso, cristiano. Hay muchas cosas que son propias, autóctonas de diferentes sitios y después también esos sitios influyen en el contenido de esas obras. Finalmente, los géneros literarios son la poesía, la narrativa, el teatro y el ensayo. Generalmente se dan todos menos el ensayo. Nosotros daremos los tres, el ensayo lo dejaremos para más adelante. La poesía tiene un pie en la música, ¿vale? Entonces, cuando estudiamos poesía, también tenemos que estudiar un poco cómo trabaja el sonido, la rima, el acento, eso son cosas que influyen. La narrativa cuenta una historia, por lo tanto, el tema de la música no nos importa tanto, por decir que ni siquiera importa, pero sí es los personajes, la ambientación, etc. El teatro comparte eso con la narrativa, pero además tiene el factor que es espectáculo, por lo tanto, está pensado para ser representado, está pensado para tener público, o sea, está pensado también para tener apoyo de atrezo, de decoración, iluminación, bla, 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 bla. Y el ensayo, pues son reflexiones a veces a carácter poético. Hay gente que de carácter poético no, de carácter narrativo. Hay gente que, por ejemplo, los ensayos directamente, cuando son literarios, muy, muy literarios, los meten dentro de la narrativa. Y hay gente incluso que dice que los ensayos no son literarios y que no son literatura, que son textos, pero no son artísticos. Es lo que quieren decir. No todos los ensayos son artísticos, incluso los ensayos con intención artística son difíciles de percibir, son mucho contenido y muy poca forma. Vale, individualidad del autor. Cuando hablamos de la individualidad del autor, hablamos de sus características personales, es decir, todo esto que hemos visto de aquí para atrás son estudios monográficos. Ahora lo daremos. Son estudios de un tema concreto, de un grupo de obras o de una obra. Cuando hablamos del autor, por supuesto, tenemos que hablar de que, bueno, pues pertenecía a X partido político, pues tuvo X experiencias personales, pues se casó, no se casó, se divorció, no se divorció, pero también tenía una enfermedad, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, nos interesa que tuviese una enfermedad autoinmune que a día de hoy se cree que es la enfermedad del Lyme, aunque no se sabe, la que se contagia por las garrapatas, pero no se sabe. En el caso de pues, Garcilaso, pues su situación amorosa es el tema principal de su obra. En el caso de, pues yo qué sé, eh, Pedro García Cabrera, que pertenecía al PSOE. En el caso de Dostoyevsky, pues que era socialista, comunista, pertenecía a la URSS, ¿no? A la Unión Soviética, pero además no estaba del todo de acuerdo con el régimen. Esas cosas son fundamentales para entender a los autores. Ojo, cuando hablamos de la vida personal, por ejemplo, Lope de Vega, que tuvo 20.000 novias, ¿no? Cuando hablamos de la vida personal tenemos que tener mucho cuidado de hacer una mala elección. Tenemos que fijarnos muy bien en que lo que estamos diciendo tiene que ver con la obra. ¿Cómo lo sé? Pues habiendo estudiado mucho al autor. Eso, de buenas a primeras, por ejemplo, un alumno de tercero de la ESO no lo va a saber, ¿no? Por eso ese ejercicio lo tenemos que hacer nosotros los profesores y dárselo para que ellos entiendan y sepan sacar en conclusión esas cosas. Por ejemplo, a mí el hecho, la vida amorosa de Santa Teresa de Jesús, no me interesa. Más que nada porque no tuvo. Y si la tuvo no interesa, no es un eje principal en su obra. Mientras que la vida amorosa de Lope de Vega sí. ¿Por qué? Porque su vida amorosa, sus obras eran dedicadas, sus obras eran de amor, muchas veces algunas estaban inspiradas en su vida personal, influyen, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay un factor que no se suele estudiar mucho,
de la manera que a mí me gustaría. ¿Qué es el género? Es decir, cómo escriben las mujeres, ¿no? ¿Qué hay de femenino en esta escritora? Explico por qué no se estudia como a mí me gustaría, porque el factor que hay de masculino en esta obra, en este autor, y cómo se escriben los hombres, no existe. Existe el concepto de cómo escriben las mujeres, pero los hombres es lo neutral. Eso es, bueno, nuestra sociedad es patriarcal, esto lo sabemos todos, y es lo que hay, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, un factor interesante. Y si quieren algún día subo un vídeo de explicando cómo escriben las mujeres y qué es lo que escriben las mujeres, principalmente autobiografías, cosas especialmente sentimentales, no de ay, amor y tal, no, generalmente son sentimentales o de sentimientos desde el punto de un aborto, desde el punto de una muerte, desde el punto de que odio mi vida. Las mujeres muchas veces o son super cursis o no tienen filtro ninguno. Y bueno, los hombres siempre se quedan un poco más en el medio y se ajustan más al género. También es verdad que el género se ha establecido en lo que ha escrito los hombres, pero bueno. Formas de investigar la literatura. Aquí hay dos formas de investigar la literatura y una tercera que nos la hemos inventado. ¿Vale? La primera es la monográfica, que era lo que me estábamos hablando de aquí para atrás, ¿no? La monográfica es, pues vamos a estudiar la Edad Media, pues vamos a estudiar a este autor, pues vamos a estudiar un tema concreto, ¿no? Y con una base concreta, un cataloguito. La comparada conlleva, yo cojo esta obra, similitudes y diferencias. Cojo este grupo de escritores, este grupo de escritores, similitudes y diferencias, ¿no? Y en ese caso, pues ya ahora hablamos de términos que entran dentro de la literatura comparada. Y por último, el comentario de texto, que sería, pues coger un texto, que es lo que solemos exigirles a los alumnos, pues cojo un texto con toda la información que yo sé, pues comento, pues este periodo histórico que tiene estas características, que le pasa esto, esto y esto y esto y esto. Vale. La monografía, ¿no? Estudiaríamos, pues, por ejemplo, autores conocidos. Aquí les he dejado autores conocidos. Cervantes, que ha salido una película recientemente que va a salir o ha salido y la tengo que ver. Sé que ha habido mucha crítica con su vida personal, con sus relaciones amorosas. Cervantes se ha preguntado mucho sobre la orientación sexual de Cervantes, realmente no mucha. Pero me hace gracia porque queremos forzar la vida sentimental de Cervantes, cuando Cervantes además era mucho heterosexual. Además hay textos que declaran que él, por ejemplo, no tuvo que hacer favores sex cuando fue encarcelado en Argel, cuando fue secuestrado, y que él no hizo nada de eso, ¿vale? Ni favores, ni que nada. ¿Puede ser que quiera ocultarlo? Sí, probablemente no. Si hubiese tenido alguna relación sentimental con otro hombre, se sabría más, ¿no? Se sospecharía más y habría nombres, pero con el Cervantes no hay nombres. Se sabe que fue heterosexual seguro, tuvo hijas, tuvo una amante, o sea, tuvo una novia, creo que antes de casarse, en fin. Yo, a mí no me molesta. Bueno, hay un vídeo que me gustó mucho hay un vídeo que me gustó mucho de Lucía Echevarría que habla sobre Cervantes, si se lo quieren ver, Lucía Echevarría Cervantes. Y habla sobre esto, sobre la polémica que hubo con la película. Yo sé, o todos sabemos, que hay cosas raras con Shakespeare, ¿no? Hay, que no está, a ver, no está mal, yo no juzgo a nadie por su orientación sexual, vamos a ver, pero hay cosas de Shakespeare que se saben, ¿no? Que se notan. Y nunca he visto en ninguna película, en ningún documental, nada sobre algo que sí ha pasado, ¿no?
Y de Cervantes, cosa que no ha pasado, que está documentada, que no ha pasado, sí sale. Lo cual me perturba. Es decir, porque estamos intentando forzar orientaciones sexuales en personas que no, pero las personas que sí, no lo mostramos. A mí me parece un poco ridículo, pero bueno, en fin. También es verdad que existen las recreaciones y no pasa nada, ¿vale? Shakespeare in Love, no hubo Shakespeare in Love, ¿vale? Muy graciosa la película y tal, pero no pasó. Vale. Por eso también es importante saber muy bien las fuentes que utilizamos, ¿vale? Porque, bueno, puede ser una recreación que no pasa nada, pero no es información verídica. Vale. Dicho, Galdós, sí, hablando de otro que decían cosas de él que no eran. Galdós es un autor canario, realista. De Galdós se decía que odiaba Canarias y que se limpió los zapatos de la isla de Gran Canaria, porque es de Gran Canaria, cuando se fue a las penínsulas Boería. Bobería. Boberías, porque si no, no hubiese sido diputado de las colonias. Bobería. No hubiese cogido y hubiese metido un partido político para representarnos en el gobierno, si tanto nos odiaba. Que también, en fin. Pero era todo eso se dijo de Galdós por ideas políticas. El caso de Lorca, pues lo mismo, autor de la generación del 27, entra en la PAU, Gabriel García Márquez, colombiano, Nobel, boom hispanoamericano, en fin, entra en la PAU. Ya hablaremos más adelante de estos autores y demás autores, por supuesto, cada uno en su periodo histórico. Nada, a ver, saber cosas, saber cositas. Estos son los autores más conocidos que me ha cuadrado. Hay más, muchísimos más, también bastante conocidos y algunos mejores, otros peores, otros nos gustan más, otros nos gustan menos, no pasa nada. Vale. Vale. ¿Cómo hacer un comentario de texto? Importante. Yo lo organizo tal que así. ¿Puede haber otro tipo de organizaciones? Sí. Una primera introducción donde hacemos pues el texto que voy a analizar es y esto y aquello, hermana. ¿No? Después hacemos un contexto histórico, después un análisis de la obra general, donde hablamos del movimiento, del autor, del género, ¿no? De que si es teatro y tal y cual, de que si la métrica, en fin, de que si las obras importantes del autor, en fin. El cuarto paso sería un análisis del fragmento dado, porque se entiende que no, o te dan un poema o te dan un fragmento, no te van a dar un comentario de la obra entera, porque entonces no sería un comentario, sería una reseña y no es lo mismo. Y finalmente una conclusión en donde yo siempre les digo a mis alumnos que digan que la obra es maravillosa, que es súper actual, que el contenido es fantástico y que es una obra canon, que ahora hablaremos de lo que es el canon, mítica y fundamental para la historia de la literatura y todo el mundo tiene que haberla conocido. Que no lo es, no importa, tú lo dices. Seguro que lo es. ¿Sabes? Porque el alumno siempre dice, pues yo no sé hasta qué punto. Si te la están dando es porque es importante. Vale, en el tema de la literatura comparada aquí vamos a hablar de los 4 términos que debemos saber, incluso 5. Además tenemos que empezar con el hipertexto y el hipotexto, ¿no? El hipertexto es aquel texto que inicia algo. Por ejemplo, la Celestina es un hipertexto. Y luego el hipotexto son todos aquellos textos que imitan a esa obra original. Por ejemplo, la Celestina, la Nozana Andaluza. El Lazarillo de Tormes, que es obra picaresca, pues el Buscón de Quevedo, el Guzmán de Alfarache, todas esas obras representativas. Pues que si está, pues no sé qué decirles, pues Gilgamesh, que es el primer personaje épico, ¿no? El primer héroe de guerras, ¿no? Primer personaje épico, pues de ahí aparece todos los héroes griegos que son Hércules, Agamenón, toda esta gente. Pues esa gente se convierte en hipertexto también y de ahí aparecen los caballeros de la Edad Media, que si el Cid, que si el rey Arturo, que si tal. Pues esa gente se vuelve también texto hipertexto, se convierte otra vez en hipertexto y el resto aparece pues los superhéroes,
pues reinterpretaciones, en fin. Hay 3 formas de acceder a la comparación, a esta relación entre hipertexto y contratexto. Adaptación, reinterpretación y decantación. Adaptación, yo hago un cambio de formato. Por ejemplo, cojo una obra de teatro, Don Juan Tenorio, y la convierto en una película. En vez de una obra de teatro, pues la grabo y hago una película. Reinterpretación, yo cojo esa obra y la modifico y la hago de aquella manera, ¿no? Pues, por ejemplo, a un héroe, ¿no? Tengo el Cid, pues yo creo un héroe medieval inventado, ¿no? Y además tengo que declarar, cuando a mí me pregunte, oye, se parece mucho al Cid, ¿no? Tengo que decir, ah, sí, claro, porque me inspiré en el Cid, obviamente. Vale. Y por último, la decantación, que es, yo hago una obra y de repente tomo alguna otra referencia, algún toquecito, pero nada que ver. Pues yo qué sé, yo hago una obra sobre un chico que le pasa un montón de movidas y tal, y en vez de llamarle de cualquier manera, le llamo Ulises. En vez de, sí, le llamo Ulises. Y lo que doy a entender es que el chico está viviendo una odisea, ¿no? Es una decantación. Nada que ver con Grecia, nada que ver, solo que sencillamente tiene un toque, una mínima inspiración. Vale, desde esas inspiraciones podemos tener 3 formas nuevas. Una es el arquetipo, otra es el tópico y por último es las figuras literarias, que las vamos a dejar para otro lado. El arquetipo son personajes recurrentes en la historia, en la literatura y en la historia humana que se repiten. Por ejemplo, el héroe clásico, ¿no? Yo digo, héroe clásico, Ulises, Agamenón, Hércules, Jasón y los argonautas, ¿no? Yo te digo, no, dime un caballero medieval. Ah, pues mira, el rey Arturo, el Cid, Roldán, Beowulf. Roldán es francés, Beowulf es vikingo y el rey Arturo es inglés, ¿vale? Es el de la espadita. Y además tiene una película en Disney. Pues eso. Después el tópico serían temas repetidos en la literatura. Por ejemplo, el amor después de la muerte, carpe diem, ¿no? Vive la vida, disfruta la vida, porque vamos a morir. Tempus fugit, se nos va el tiempo, por lo tanto, aquí estamos 2 días y tal. Ya los iremos viendo a medida que vayamos subiendo vídeos de los tópicos y tal. Tengo pendiente un vídeo de los tópicos y un vídeo de las figuras literarias. Así que tranqui. Vale, principales tópicos así que hay que manejar del día a día son el Carpe Diem, Colige Virgo Rosa, Beatus Ille, Tempus Fugit, Vita Flumen y Mal de Amores. Estos son los que yo destaco. Carpe Diem, disfrute de la vida, todo positivo, todo muy guay. Tempus Fugit, el tiempo se nos va, por lo tanto, no somos nadie y tal. Y los dos siguen la misma línea, lo que pasa es que el Carpe Diem es divertido, ¿no? Es positivo y el otro es negativo. La vida es un carnaval, disfruta, Carpe Diem. No somos nadie, no te llenes de fortuna porque no te llenes de dinero ni no vas a ser más rico del cementerio, por ejemplo, esa frase es muy de Tempus Fugit, olvídate. Memento Mori también, son muy parecidos. Cólica Virgo Rosa es un tipo de Carpe Diem en el que invita a las chicas a enamorarse, oye, disfruta de la vida, pabila, porque se te va a pasar el arroz. Vita Flumen, este es un tópico muy español. Los tópicos, al igual que los arquetipos, al igual que todo, también están sujetos a espacios, ¿vale? Pues son solo un tópico español o un tópico solo inglés, hay cositas, ¿vale? Vita Flumen es un tópico español. La vida son los ríos que van a dar a Márquez al morir. Esto es una metáfora que asocia la vida como el río, porque también la podemos asociar con un camino y con 20.000 cosas más. Pues aquí la asociaron con un río y
ese final del río es la muerte, ¿vale? Beatus giles, dichosos aquellos que viven en el campo, no tienen que estar alejados de la ciudad, por lo tanto no tienen que estar aguantando tonterías. Es la visión idílica, maravillosa y estupenda de la vida en el campo, alejada de problemas, alejada de chismes, alejada de historias, lo cual siempre te lo hace alguien que vive en ciudad, porque la gente que es de campo sabemos que donde más chisme hay es en el campo, no no es en la ciudad. Pero bueno, me imagino que las épocas, ¿no? El Beatus Giles, si no me acuerdo mal, empezó con Horacio, tal vez, si no recuerdo mal. Pero sé que, bueno, se hizo importante en el Renacimiento. Mal de amores, enfermedad de amor, ¿no? Como el amor, como un sufrimiento, como todo malo, es que enamorarte te hace tonta, esas cosas son mal de amores, ¿vale? Arqueo, arquetipos, tengo la mala costumbre de llamarlo arqueotipos, es arquetipos medievales, porque entendamos que esta introducción la tengo pensada para gente de tercero de la ESO y de primero de bachillerato, y obviamente empezamos primero por la Edad Media. Y además, entre más antiguo, más arquetipos. Siempre cuando vamos a indagar en el arquetipo vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, el héroe que estábamos hablando antes, que era el héroe clásico, el héroe medieval, el superhéroe, ¿no? El antihéroe viene a través del héroe. La damisela, que es la princesa, es la mujer que hay que ser salvada y tal. La heroína, que es la mujer que haga la guerra, Mulan, ¿vale? Pero hay muchas heroínas, ¿vale? No, la más conocida es Mulan, pero porque Disney. Pero hay más, ¿vale? Y además actualmente se está buscando mucho el papel de heroína. El pícaro o antihéroe, a veces ladrón y tal, pues la picaresca del Lazarillo, en fin. También pícaro, dependiendo de la zona, se interpreta de una manera o de otra. Aquí en España o aquí en el mundo hispano, interpretamos asociado al Lazarillo, ¿no? Es que alguien que hace choricea, ¿no? Que roba para sobrevivir y tal, pero en otros sitios tiene más un factor más rollo espía, ladrón, no tanto el robo para sobrevivir como sencillamente soy alguien astuto. Y por último, la Celestina, que este es un arquetipo español, español árabe, español árabe, español árabe oriental también, China hay cosas, en Asia en general hay cosas, pero porque está la casamentera, vale, pero no es exactamente lo mismo. Y bueno, es un personaje que facilita el amor, ¿no? Que interfiere para que los amantes se unan. Bueno, dicho esto, muchas gracias por ver este vídeo. Atentos ahora al próximo vídeo que será las figuras literarias. Y nada, hasta pronto.